Bueno, pues ahí vamos, empezamos. Webinar para presentar el proyecto de embajadores con el promotor, con Grupo Abauco. La verdad es que es un promotor que ya es casi la casa, es el séptimo proyecto que hacemos con él. En este caso vamos a financiar una operación residencial en Madrid, dentro de la M30, lo cual ya tiene su mérito y existe porque no es un solar que estuviera a significar, sino que es la reconversión de un edificio antiguo en el que ganamos altura, ganamos parte de un antiguo almacén para hacer vivienda en planta baja y todo ello gracias a la gestión que nos tiene acostumbrados a llevar a cabo a Bauco, que es capaz de encontrar valor en operaciones un poco más complicadas, ¿no? Se trata de un edificio de hacer hasta 38 viviendas, con la idea de vender en torno, el precio de venta que tenemos en plan de negocio está en torno a 6.000 euros metro cuadrado, que creemos que tiene recorrido porque ya sabéis cómo está Madrid en estos momentos. Urbanitae, los inversores de Urbanitae vais a aportar el 80% del equity de la operación, que va a servir para comprar el suelo, y Abauco pone el 20% restante. Entonces, Ricardo Salmedeiro, que es perdón, que es el director general de Abauco, nos presentas, aunque la mayoría de ellos conocen, pero qué es Abauco, y si aprovechas para darnos alguna pincelada de cómo van las operaciones que tenemos en cartera, pues también ayudará seguro. Fenomenal. Pues nada, buenos días antes de todo. Y bueno, comentar Abauco básicamente lo que es una promotora, pero que tiene una integración vertical. Por tanto, nos construimos a nosotros mismos, no trabajamos para terceros y al mismo tiempo algunas de las operaciones las comercializamos de manera directa. En Costa no, porque tiene unas peculiaridades determinadas, pero en Madrid en particular sí, porque como bien han comentado, bueno, actualmente Madrid está en una situación de poca producción de viviendas de obra nueva y eso hace que sea más fácil, en principio, en teoría, el vender, ¿no? Y entonces bueno, pensamos que es preferible una gestión directa por nuestra parte. Estamos especializados principalmente en Madrid y en Andalucía, focalizados a día de hoy en un 75% en Madrid y buscando, pues eso, activos en los que se pueda generar un valor añadido por medio de un análisis urbanístico pormenorizado y al mismo tiempo de poder calcular bien los costes de construcción gracias a esta constructora nuestra propia, ya que estamos especializados en conversiones. Por tanto, bueno, pues para nosotros, como digo, el calcular los costes de construcción, pues quizás es un poco más sencillo. Actualmente tenemos varios proyectos con Urbanitae en cartera, como bien dicen. Los primeros que fueron el proyecto de Santa Hortensia 58 y el de Nervión en Sevilla, están ya, bueno, uno terminado y entregado a los dueños de los pisos, con 3 viviendas pendientes de vender que se están negociando actualmente con 3 potenciales interesados, con lo cual esperamos poder liquidar esta operación en un espacio pronto de tiempo. Y en el caso de Nervión, pues la construcción se terminará en marzo y empezaremos también pues, con la escrituración, si Dios quiere, en abril-mayo, para poder también liquidar la operación lo antes posible. Aparte de eso, pues hay a día de hoy 2 operaciones que están ya en construcción o en ejecución material, que es la de Narváez y General Zavala. Y dentro de nada se va a empezar también con la demolición de la promoción de López de Hoyos, ¿no? Bueno, en Alcaidesa también se está ya construyendo, o sea, ya se han iniciado las obras, va muy bien también a nivel de ventas. Zavala va muy bien a nivel de ventas, en 3 semanas prácticamente pues estamos a punto de haber reservado, por lo menos pre-reservado, porque luego hay que firmar los contratos, pero haber preservado más del 50%. Bueno, y ahora pues venimos con este proyecto que la verdad que nos ilusiona mucho porque más allá del proyecto y de la calidad del mismo, creemos que va a ser un proyecto realmente de un diseño, no digo vanguardista porque no es el caso, o sea, este tipo de proyectos existen, pero bueno, no hay muchos proyectos así en el mercado, ¿no? Muy bien. Bueno, sabéis que está conmigo Ignacio Prieto, Nacho Prieto, que es la persona del equipo de real estate que ha llevado adelante esta operación.
Nacho, si quieres. Sí, vamos a pasar, Ricardo, muchas gracias por la introducción, a repasar los aspectos principales de embajadores. Si quieres, empezamos por la ubicación y por el tipo de proyecto, porque precisamente al tratarse no de un suelo, sino de la reconversión de un edificio ya construido junto con una nave industrial, tiene algunas particularidades. Te dejamos, si quieres, que expliques en qué consiste el proyecto y cómo se va a desarrollar, y a partir de ahí ya vamos a otros aspectos como comercial, licencia, etcétera. Vale. Vamos a ver, el proyecto, como sabéis, es en la calle Embajadores 199. Esto está en el barrio Legazpi, que pertenece al mismo tiempo al distrito de Arganzuela. Esta zona hace muchos años pues era una zona industrial de Madrid, pero los últimos 20-25 años pues ha sufrido una transformación absoluta, siendo una zona residencial principalmente por el cambio de uso que se hizo de los terrenos y de las fábricas que componían este distrito, ¿no? La tipología de viviendas que se está construyendo pues es, como digo, muy orientada a familias, con servicios, con piscinas, etcétera. Tienes Madrid, Río muy cerca y muchas zonas verdes, ¿no? Esto hace que también tenga una comunicación muy buena con el centro, ya sea metro, ya sea rodado, para poder comunicar con las distintas autopistas que rodean Madrid, ya que tienes un acceso muy cercano a la M30, ¿no? Atocha lo tenemos al lado, tenemos la estación sur de autobuses, o sea que a nivel, como digo, residencial, pues verdaderamente la zona es muy buena, y la evolución que ha seguido estos años pues ha sido, no diría exponencial porque tampoco es así, pero sí que ha sido muy pronunciada, hasta el punto de que, como bien se ha comentado en la introducción, creemos que los precios de venta tienen margen de mejora, porque lo que es segunda mano ya se está vendiendo por encima de los 2.700 euros metro cuadrado. Uh-huh. Y en cuanto al edificio o el proyecto en particular, incluye hasta 38 viviendas, ¿verdad? Cuéntanos cómo se distribuyen entre el edificio, entre la nave, y qué implica, que enlazamos también con la licencia, qué Vale. implica la actuación a nivel de licencia. ¿Qué implica, perdón, él? Digo, la actuación prevista en el proyecto a nivel de licencia y qué plazos podemos esperar. Vale. Bueno, la licencia es una licencia directa, porque estamos hablando de un suelo que es residencial, 100%. Por tanto, no es un cambio de uso en el sentido de tener que cambiar el uso del suelo, sino simplemente se presenta licencia y se saca la misma, ¿no? Como bien se ha dicho, el activo se compone de un sótano, de un edificio que es el que da a la calle Embajadores, y al mismo tiempo la parte trasera una nave industrial. Entonces, el proyecto consta de reformar hasta el 50% de esa nave. No podemos reformar más de ese 50%, es un tema urbanístico, y al mismo tiempo la reforma y planta nueva en la zona del edificio, ¿vale? La planta nueva es no solamente hacia arriba, sino también hacia el fondo, porque tenemos, según el plan que hay actual, se puede construir 12 metros, y nosotros a día de hoy tenemos construido solamente 10 metros, y puedes construir 2 plantas más sobre rasante de las que a día de hoy tenemos, más el ático, ¿no? el retranqueado. Entonces, bajo esa premisa, lo que conseguimos es, lógicamente, reformar y generar nueva planta, y llegamos al punto de que no tenemos capacidad incluso de colmatar, si somos eficientes con las superficies no computables, como normalmente somos, no tendríamos capacidad de colmatar incluso la edificabilidad que nosotros tendríamos en el terreno, ¿no? O sea, es uno de los pocos casos que se dan en los cuales, como tienes mucha planta, pero la planificación urbanística está basada en una manzana completa, te encuentras que tienes bajo la teoría más metros edificables de los que verdaderamente te entran por los volúmenes que se permiten, ¿no? Y como digo, bueno, la licencia, pues el proyecto básico ya se ha iniciado. Se pretende solicitar licencia en 6-8 semanas. O sea, desde el momento de la compra hasta que solicitemos la licencia no pasará mucho tiempo. Y luego ya, pues como siempre, estaremos un poco en manos de los plazos tanto de las entidades colaboradoras urbanísticas, de las ECUs, como en su momento cuando tengan el informe favorable de la Agencia de Actividades. Como hay gente que no es
Sí, sí, como aquí hay gente que no es de Madrid y no, quizás no lo conozca tanto, en el Madrid aplica un procedimiento distinto para obtener la licencia, que es a través de entidades privadas, que son las ECUs que ha comentado Ricardo, que son las que se encargan de revisar el proyecto y presentarlos a una agencia de actividades que en principio su función simplemente es dar el ok a esa labor. No hay una labor de un funcionario municipal, sino que se deja en manos privadas. Y eso, quieras que no, agiliza la consecución de las licencias. No tienes atascos como teníamos incluso antes de esto, de que se aplicara este procedimiento en Madrid. Y por lo tanto somos más optimistas en cuanto a plazos de obtención de licencia. ¿No es así, Ricardo? Sí, correcto. Sí, somos más optimistas. Y luego, aparte, pues al tener gran parte o sea, tener la estructura realizada, el sótano, parte del edificio, nave, pues lógicamente los plazos de construcción también son menores. Con lo cual, pues bueno, entre unas cosas y otras, entendemos que los plazos que estamos poniendo son plazos realistas para poder ejecutar el Sí, proyecto. nosotros hemos cubierto un poco en salud, hablamos de entre 34 y 38 meses, que son 3 años. Es posible que apurando plazos y si las cosas van todo bien sea corte, pero también tenemos alguna experiencia también con vosotros, Auco, de que a veces las operaciones se han retrasado porque Correcto. son situaciones complejas de gestión urbanística y es mejor ponernos en el lado más pesimista, ¿no? Y como ha sido en este caso. Siempre y cuando, bueno, dicho lo cual, sabemos que la propiedad inmobiliaria siempre puede tener accidentes que hagan que las cosas se retrasen. Pero esa es nuestra previsión ahora. Dentro del escenario posible, hemos cogido siempre los plazos un poco más largos para esa definición. Hay un tema adicional también que ya pasaba en Lope de Hoyos, que es posible que haya una parte de devolución del capital con la financiación bancaria, que hay un pequeño tramo suelo. Entonces eso nos daría una pequeña alegría a los pocos meses de empezar, ¿no? Pero esto es un tema que habrá que ver si se negocia así y si se consigue, ¿no, Ricardo? Correcto, sí. O sea, esto ya se ha hablado con entidades de deuda, tanto bancarias como de alternativas, para poder financiar el proyecto. La verdad es que todas ellas han mostrado interés, pero por los plazos que manejamos para poder comprar, se ha optado por comprar con equity, o sea, con capital propio, y ya ir en paralelo trabajando con el banco en este caso para poder hacer esta refinanciación. Como bien se dice, hoy se firma además el préstamo para el proyecto de Lope de Hoyos, con lo cual eh, sería la segunda vez que así lo hacemos, ¿no? Es verdad que pues, nos hemos dado cuenta que al final ir con tanto equity, al final también o sea, es preferible poder buscar una refinanciación para mejorar la rentabilidad de todos, ¿no? Durante el proyecto. Entonces ya es algo que estamos empezando a implementar en todos los proyectos. Ir con mucho equity para comprar, refinanciar con banco, hacer una devolución parcial y de esa manera asegurar que podemos entrar en los proyectos, porque lógicamente al ser buenos pues hay competencia y tienes que ser rápido, pero al mismo tiempo que eso no afecte a la rentabilidad total, ¿no? Sí, aquí cabe señalar que en otros proyectos las entidades financieras, ya sean bancarias o alternativas, son quizá algo más reticentes a conceder una financiación para la compra del activo. En este caso, proyectos como los que trae Bauco generalmente a la plataforma son inmuebles construidos ya en ubicaciones céntricas en ciudades principales. Lógicamente, el peso que tiene sobre los costes totales del proyecto la compra es muy elevado y en ese caso las entidades bancarias o alternativas son mucho más proclives a conceder esa financiación que nos permite recuperar, como señalaban Ricardo y José María, parte del capital aportado. Ojalá que así sea y en ese caso pues, reducir el riesgo de la operación y mejorar la rentabilidad anualizada, ¿no? Vistos licencia y financiación, vamos a pasar a comentar la obra. Ricardo, en este caso, lo vais a hacer lógicamente a través de esa constructora que tenéis integrada dentro del grupo. Sabemos que tenéis mucha experiencia en Madrid porque estáis entregando, como habéis dicho, hace escasos meses el proyecto de Santa Hortensia. Tenéis proyectos como Narváez y Alcotán Zabala en curso y conocéis los costes y el tipo de proyecto que queréis implementar. No sé si quieres hacer alguna consideración especial respecto al proyecto de embajadores o alguna particularidad que pueda tener y que merezca la pena reseñar aquí. Bueno, verdaderamente es eso, ¿no? Va muy en la línea la mayoría de proyectos que estamos realizando a día de hoy en Madrid, que es coger un activo ya existente y hacer una reforma del mismo y al mismo tiempo construcción añadida, ¿no? O sea, lo que se llama rehabilitación y planta nueva. O sea, rehabilitas la parte existente o parte de ese edificio existente y además construyes o por encima o en añadido
dentro de ese terreno, ¿no? Entonces, es el mismo tipo de construcción la que se va a llevar aquí y eso nos permite tener muy aquilatados los costes, ¿no? O sea, ya hemos hecho eso en una oficina para hacer hotel de 281 habitaciones y ahora mismo tenemos, o sea, un proyecto ya entregado adicional de residencial y otros 2 proyectos en construcción y uno a punto de empezar. O sea, que en ese sentido, como digo, los costes los tenemos muy controlados. Además de que nosotros compramos los materiales y eso nos permite también asegurar plazos de proyecto al no depender tanto de las subcontratas. Y por la parte comercial, ya hemos comentado que creemos que el precio de salida es conservador, atendiendo a los comparables de mercado. ¿Qué tipo de cliente esperas aquí, Ricardo, para la promoción? Pues el tipo de cliente que esperamos son familias, 2, 3 dormitorios principalmente. Lo que pasa es que evidentemente también queremos tener un dormitorio porque vemos que en Madrid a día de hoy hay muchísima demanda de este tipo de vivienda. Entonces, bueno, queremos tener un poco de mix. Aparte de tener la opción en planta baja, que eso es una cosa significativa, de que debido a la altura, porque tenemos 5,5 metros en algunos puntos de la nave, de que la gente que compre una vivienda de 2 dormitorios, pues cuando se le entregue el día de mañana, si ellos quieren, se podrán hacer un dormitorio adicional arriba, con lo cual se permite dar también la opción a familias que a lo mejor no tengan presupuestos de 800.000 euros, como son precios bastante habituales hoy en día en Madrid, pero no solo en Madrid, sino en Pozuelo, para viviendas de 3 dormitorios, incluso por encima de esas cantidades, pues intentar que haya familias que a lo mejor no llegan a eso, se compren uno de 2 dormitorios, el día de mañana se hagan ellos una entreplanta con un dormitorio adicional. Bueno, todas estas cosas al final las tenemos un poco en mente, pero como digo, la opción o nuestra orientación es intentar hacer viviendas asequibles para familias a ser posible. Lo que también es verdad que vemos que 2 dormitorios pues se vende mucho, ¿no? Hoy en día en el mercado. Pues voy a comentar yo un aspecto únicamente de la estructura de reparto para que los inversores también lo conozcan, pese a que se indicaba en el cuerpo de la descripción del proyecto, y a partir de ahí pasamos a las preguntas, tanto las que nos habéis hecho llegar a través de Telegram como las que podáis dejar en el panel de la propia herramienta del webinar. Me refería a la estructura de reparto, donde, al igual que se pactó en López de Hoyos, en el proyecto anterior, se ha acordado un esquema de retorno preferente para los inversores de Urbanitae hasta que estos alcancen una TIR, una rentabilidad anualizada equivalente al 15%. Es decir, de toda la caja libre que genera la promoción una vez que se vendan las viviendas. ¿Y se paga el banco? Y se paga el banco, efectivamente, caja libre después del pago de impuestos y después del banco, que siempre van antes que los fondos propios, evidentemente. Pues se destinarán los primeros euros a repagar el capital comprometido por los inversores de Urbanitae, esos 4.400.000. A partir de ahí, los siguientes euros se destinarán al permitir a los inversores de Urbanitae alcanzar ese 15%. Luego Abauco recuperará su capital, hará también una rentabilidad de ese mismo 15% y una vez que los dos estemos en ese punto, el excedente que genera la promoción se repartirá en un 65% para Abauco y el 35% restante para los inversores de Urbanitae. Es decir, es una estructura de reparto que permite a los inversores de Urbanitae garantizar un escenario más pesimista o más bajista, es decir, en caso de que se generen desvíos sobre los aspectos principales del plan de negocio, ya sean costes o plazo, los inversores de Urbanitae se encuentran protegidos respecto de esas posibles desviaciones porque tienen ese colchón para tener esas desviaciones y en caso de que las cosas salgan como esperamos o se mejore el plan de negocio, Abauco se ve premiado como gestor con esa mayor rentabilidad, ¿no? Dicho esto, vamos a pasar a las preguntas. Empezamos por las de Telegram. Gran parte de ellas ya las hemos ido cubriendo durante la exposición, pero vamos, resumimos rápidamente. Nos preguntaban por la experiencia del promotor. Ya hemos comentado que Ricardo, como gestor de Abauco y Abauco como compañía promotora, tiene mucha experiencia en proyectos similares. En particular en Madrid, pues como señalábamos antes, tenemos hasta 4 promociones que son muy parecidas a la que traemos hoy a financiación. Sí, el proyecto por ejemplo, de Santa Tercia también era un antiguo edificio de oficinas. Era dotacional, de hecho. Dotacional,
Aparte hubo cambio de uso, pero en este caso, que no es el cambio de uso, pero a nivel de arquitectura, efectivamente partías de un edificio de oficinas que se había construido con esa vocación y se ha transformado en un edificio residencial que además se ha quedado muy bien. Con planta nueva también, o sea, una reforma completa, se ha construido un cuerpo de edificio adicional. Correcto. Experiencia demostrada, vamos. Nos preguntaban también por cómo se ha comportado la cartera de esos proyectos en curso. Ya hemos comentado que Santa Hortensia va con algo de retraso respecto a lo previsto. Dicho esto, en el proyecto de embajadores, como señalaba José María, partimos de un escenario mucho más conservador en plazos que permitiría atender al caso final de Santa Hortensia y con esa perspectiva de pues, que si las cosas salen como todos esperamos o un poco mejor, pues se podrá recortar en plazos, pero bueno, hemos intentado ser más conservadores en los últimos proyectos, también lo hicimos así en Alcotán, Zabala y en López de Hoyos y consideramos ahora pues, unos plazos algo más holgados. Nos preguntan si el promotor aporta garantías personales o reales que respalden su compromiso en el proyecto y cubran posibles pérdidas en caso de problemas. Bueno, aquí Abauco aporta ese 1.100.000 que comentábamos como equity de la promoción, como aportación al capital social de la promoción, y ese 1.100.000, por la estructura de reparto preferente que indicaba, pues supone un colchón para los inversores de Urbanitae. Dicho esto, no contemplamos en ningún caso garantías personales de Ricardo como gestor o del Consejo de Administración de Abauco como personas físicas, sino que el compromiso pues, queda reducido a la aportación de esos fondos propios. Pero que no es una excepción, que no lo hacemos nunca, en ninguna promoción. Esto no es que tratemos mejor a Ricardo, o sea, no queremos que sea... Quizás es una pregunta más de deuda que de equity, ¿no? Sí. Eso es. En proyectos de equity, como bien señala Ricardo, somos socios y distribuimos ese capital haciendo las aportaciones, pero no se contemplan garantías adicionales. Nos preguntan también por el plazo y las condiciones del préstamo promotor y si existe algún plan de contingencia en caso de que se denegara por parte de una entidad bancaria. Bueno, como indicaba Ricardo, se está todavía negociando. Tenemos ese antecedente que es muy positivo respecto a la financiación de López de Hoyos, que es un proyecto que tanto por magnitudes como por tipología como por ubicación comparte muchas similaridades, pero esperamos que en embajadores también, por tanto, se pueda conseguir con financiación bancaria, que lógicamente tiene un costo inferior. Que en López de Hoyos fuimos con financiación alternativa, en este caso yo creo que... En Santa Hortensia. Santa Hortensia, perdón, quiero decir Santa Hortensia, financiación alternativa, aquí esperamos conseguir financiación bancaria. Ya algún banco que ya ha dado alguna señal muy de alto interés. Correcto. En cualquier caso, una puntualización ahí. A día de hoy tenemos ya una oferta de financiación alternativa para el 100% del proyecto que podríamos haber firmado ya, pero se ha optado de una manera prudente y por eso vamos a comprar con equity al 100%. Se ha optado por ir a bancaria para mejorar la rentabilidad de los inversores, no tanto el gestor, porque a nosotros, oye, tener ya cerrado el 100% hoy, perfecto, tiramos para adelante y fenomenal. Pero en vistas de mejorar esa rentabilidad de los inversores se ha optado por la bancaria. Pero a día de hoy existe ya oferta para poder financiar el proyecto al 100% por entidades de deuda. Nos preguntan también si la entidad bancaria concede un tramo de financiación que permita a los inversores recuperar parte de los fondos propios aportados al proyecto, ¿qué rentabilidad recibirán por ese capital hasta el momento de su devolución? Bueno, yo creo que esto es un error más de concepto quizá, es decir, el capital de los inversores de Urbanitae junto con el de Abauco se destina en el primer momento inicial, en cuanto se aporte a la sociedad, a la compra del inmueble y lo que esperamos que pueda ocurrir o entendemos que hay una visibilidad elevada de que pueda ocurrir, como decía además porque tenemos este antecedente inmediato de López de Hoyos, es que el banco como primer disposición del préstamo promotor permita a los inversores recuperar parte de la inversión que pusieron. Pero no es un capital que se destina a una cuenta bancaria y que esté remunerada en un capital en ningún caso, sino que es un capital que se invierte en la compra del activo y que el banco permite recuperar y con todo ello pues mejora la rentabilidad anualizada de los inversores, pero no es un capital remunerado a ninguna tasa fija en ninguno de los casos. Sí, es una devolución del equity aportado, efectivamente, y por tanto se vuelve a valor nominal, no genera rendimiento, no hay que tributar por él, pero a la larga acabará mejorando la TIR porque habremos recibido antes dinero. Y nos preguntaban la última por Telegram acerca de cómo se posicionan las viviendas en comparación con otras promociones recientes en la zona, en términos de calidad de construcción, acabados, precios de venta. Bueno, ya hemos señalado que creemos que debería existir recorrido, que creemos que los precios de venta de salida son competitivos. Dicho esto, en la página web, en la descripción del proyecto, hay un documento llamado Testigos de Venta,
y otro informe de mercado que realiza una empresa externa ajena a nosotros, que también analiza los precios previstos para determinar si son adecuados o no. Esos documentos están, como digo, a disposición del inversor por si quiere profundizar. Entendemos que va a ser, como digo, un precio competitivo y más teniendo en cuenta pues, lo que señalaba Ricardo, ¿no? La calidad de las viviendas que hace Bauco, que siempre tienen un diseño particular respecto al mercado, que se diferencia de la competencia que va a soluciones quizá algo más prácticas, y Ricardo pues tiene esa prima siempre de diseño, de estilo, y lo cierto es que los proyectos que tenemos en curso pues le han dado la razón, porque el grado de comercialización en todos ellos es elevado, ¿no? Vale, si queréis os trasladamos las preguntas. ¿Cómo se recoge contractualmente el compromiso de rentabilidad mínima y cómo se contempla en términos de rentabilidad en escenario de pérdidas en la promoción? ¿Se mantendrá la rentabilidad y el promotor recupera solo el sobrante de la devolución de los inversores, tras la devolución de los inversores del principal más la rentabilidad? Bueno, a nivel mercantil, esto se regula en el pacto de socios que se firma en el proyecto y sobre todo a través de la creación de unas clases de participaciones que van a los estatutos de la sociedad y que permiten distribuir el capital que genera el proyecto dependiendo de la clase de participación que se asigna a cada uno, ¿no? Por una parte, Grupo Bauco y por otra parte, los inversores de Urbanitae. Y como indicábamos, pues ese reparto preferente lo que permite es ganar a los inversores de Urbanitae algo de colchón respecto a posibles desviaciones. Si el proyecto fuera tan mal que no permitiera ni siquiera a los inversores de Urbanitae evitar, aun haciendo uso de ese colchón, recuperar lo aportado, pues es una posibilidad que entendemos absolutamente remota, pero que no está garantizada en ningún caso, es decir, es una inversión de equity, por tanto, a riesgo, pero lógicamente esta estructura pues asume o permite que por esa asunción de riesgos que hace Bauco, los inversores de Urbanitae tengan una aportación que está mucho más protegida. Bien. Ricardo, cuéntanos. Un inversor nos pregunta qué servicios comunes tendría la comunidad, piscina, pádel, etcétera. No sé si ya está definido o estáis todavía en práctica básico. A ver, está parcialmente definido, ¿no? Evidentemente los proyectos y más los nuestros, gracias a que la construcción sea nuestra, están siempre en constante evolución, ¿no? Pero en principio la idea es que tenga piscina comunitaria con jardín comunitario, no pista de pádel, porque la pista de pádel son 200 metros que nos quitaríamos de la nave y al final sería muy complicado meter unas viviendas de calidad en planta baja. Entonces, la idea es, como digo, una piscina comunitaria con su jardín comunitario, gimnasio, sala comunitaria, ver si conserjería, a lo mejor un gimnasio también, una pérgola bioclimática en cubierta. Bueno, todo esto, como digo, está todavía en fase de evolución. O sea, lo que hemos tenido es nosotros llevamos un concepto, de ahí anteproyecto, y ahora estamos ya con el proyecto básico, que es donde pues ya profundizaremos un poco en todo esto, ¿no? También analizaremos lo que vamos a hacer en el sótano, porque tenemos un sótano de 4,5 metros de altura, lo cual nos permite tener 2 plantas para 60 garajes, 60 incluso alguno más, y ahí también podemos generar algunos espacios comunitarios, ¿no? Lo dicho, ahora mismo está en evolución, pero evidentemente entendemos que es un plus y cada día más el tener lo que se llama amenities en las promociones. Vale. También nos preguntan que como que el suelo, que como, al no estar comprado el suelo, si corre el riesgo de que venga alguien por detrás y nos ponga dinero y nos lo quite. Bueno, te hemos pagado una cantidad lo suficientemente grande como para que no creo que eso pase. Bueno, eso no nos ha pasado nunca, gracias a Dios, pero vamos. Porque el suelo no está comprado, pero está reservado un contrato de arras importante. O sea que al final el vendedor tendría que duplicar ese valor y además no tendría mucho sentido. Nos pregunta también, ¿cuándo se estima empezar a comercializar las viviendas? Pues realmente, bueno, toda esta experiencia que estamos teniendo de manera conjunta está haciendo que nosotros los procesos cada vez los estemos acelerando un poco más. Entonces, la idea va a ser, una vez que tengamos el básico, pasar ya a producción de interiorismo, lo que serían las viviendas resultantes, que es un poco un proceso que hemos adquirido internamente, y cuando eso esté, ir en paralelo generando la documentación comercial. Entendemos que antes de 3-4 meses no sería posible y habrá que ver si eso es justamente en época de verano, si tiene sentido salir en esa época o esperar a la vuelta de vacaciones, ¿no? En cualquier caso,
Nuestra estrategia está siendo, a día de hoy, bueno, también es verdad que esto es como todo, ¿no? Cuando uno tiene más implantación en el mercado, pues tiene mejores oportunidades y a lo mejor te permite ser un poco más conservador en los precios de venta, lo que entendemos que se está produciendo con nosotros hoy en día. Y estamos muy convencidos de que el momento que salgamos a la venta se va a vender de manera rápida, según la experiencia que estamos teniendo actualmente con las promociones que estamos sacando al mercado. Perfecto. Nos preguntan también, bueno, en la zona he visto plazas de garaje por un 20% menos de lo que se presupuesta aquí. Dado que los pisos son pequeños, ¿por qué no cambiar unas 10 o más de las 60 plazas que se venderían por 18.000, 20.000 euros, o total de 7.000 para hacer 25 trasteros, se vendría 10.000 cada uno, es decir, 250.000? O sea, aumentar un poco los ingresos cambiando otras plazas por trasteros. Supongo que es por normativa, ¿no? Digan. Bueno, aquí hay varias cuestiones a tener en cuenta. La primera es que evidentemente las viviendas tendrán trastero, o sea, eso es de añadido. Y en segundo lugar, que por ejemplo hacer trasteros para gente fuera no lo vemos algo bueno, porque al final estás dando entrada a gente externa de la promoción de la comunidad a la comunidad, ¿no? Con un derecho sobre un activo que está ahí. Entonces eso nosotros no lo vemos, no lo vemos realmente bien. Al final, con estas cuestiones siempre se le da un precio a las cosas, ya sea trastero, ya sea garaje, pero lo que hay que ver es el global del activo, ¿no? O sea, lo que llamamos el ticket total de venta de la vivienda con los anejos, ¿no? Que sería en este caso el trastero y el garaje. Y ahí estamos muy tranquilos de que ese precio global vuelvo a repetir, entre comillas, para el mercado de Madrid, asequible. Con la opción de aquellas viviendas que sean más grandes, pues poder ofrecer dos plazas de garaje, ¿no? Al final, normalmente las familias trabajan los dos y en Madrid, pues aparcar no es tampoco lo más fácil del mundo, y cuando la gente tiene opción de comprar, no mira tanto el precio, sino como la propia opción de poder comprar ese activo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, le tenemos que dar una valoración económica a cada uno de esos anejos, pero nos estamos fijando en el precio global de las viviendas con anejos. Vale. Bueno, aquí preguntan si los inversores tendrán preferencia en la compra de las viviendas. En principio habrá que analizarlo. No nos gusta mucho la idea de mezclar, en el sentido de que hay que proteger la rentabilidad de los inversores, que son financieros, y no podemos disminuir ingresos solo porque se lo queramos vender a un inversor que sea inversor, pero a veces buscamos fórmulas imaginativas, lo iremos viendo sobre la marcha. Y quizás una de las líneas de trabajo de Urbanitae pueda empezar a ser esa, que es empezar a favorecer el que los inversores que estáis dados de Urbanitae tengáis la posibilidad de acceder antes de salir al mercado de las oportunidades que salgan. Ojalá, estamos trabajando en esa línea, no podemos deciros nada todavía en seguro, pero es una de las cosas que nos gustaría ir haciendo. Bueno, como no hay más preguntas, muchas gracias, Ricardo, mucha suerte con el proyecto. Seguimos en contacto muy frecuente porque ya, insisto, es el séptimo proyecto que vamos a hacer juntos y eso nos da tranquilidad de ver cómo funciona. Gracias, Nacho, un buen trabajo. Muchas gracias a todos. Y recordad simplemente que el proyecto en el que los inversores de Urbanitae vais a aportar 4.400.000 euros se abre el próximo día jueves 27 de febrero a las 4 de la tarde. ¿Vale? Pues gracias a todos. Gracias. Que vaya muy bien. Hasta luego.